Hola, ¿qué tal? En este video de determinantes te voy a hablar de algunas propiedades de los determinantes y del cálculo de determinantes utilizando las propiedades de los determinantes. En el tutorial anterior hablamos del cálculo de determinantes de una matriz. Así, por ejemplo, teníamos las reglas prácticas para calcular el determinante de una matriz de segundo orden o la regla de Sarrus para calcular el determinante de una matriz de tercer orden. Pero también te advertí que este método no funciona para determinantes de orden mayores que 3. Si intentás, dije, algo similar para determinantes de 4×4 o de orden mayor, obtendrás una respuesta equivocada. Así es que vimos un procedimiento general para calcular un determinante de cualquier orden. De esta manera decimos que el determinante de una matriz de orden n por n es la suma de los n términos, cada uno de los cuales es el producto de los a sub 1j por menos 1 a la 1 más j por el determinante de m sub 1j, siendo m sub 1j una submatriz de la matriz A que resulta de suprimir la fila 1 y la columna j, porque recordá que dijimos que estábamos desarrollando el determinante por los elementos de la primera fila, y en ese caso también vimos que el determinante m sub 1j se llama menor del elemento a sub 1j, y es este determinante que se encuentra aquí, en esta expresión. Asimismo, que la expresión a sub 1j igual a menos 1 a la 1 más j por el determinante m sub 1j, o sea, por el menor, es un cofactor de un elemento a sub 1j, y sería esta expresión que estoy marcando dentro de la general. De esta manera, el desarrollo del determinante de una matriz por los elementos de la primera fila es igual a sub 1, 1 por menos 1 a la 1 más 1 por el determinante de m sub 1, 1 más a sub 1, 2 por menos 1 a la 1 más 2 por el determinante de m sub 1, 2 y así hasta llegar al elemento enésimo. De esta manera formalizamos el procedimiento para calcular el determinante de una matriz cualquiera fuera el orden, como la suma de los productos de los elementos de una línea, que puede ser fila o columna, por sus respectivos cofactores. A la expresión del lado derecho llamamos desarrollo por cofactores, y al cálculo del determinante utilizando este desarrollo se denomina justamente cálculo del determinante de una matriz por el desarrollo por cofactores. A todo este procedimiento lo expliqué en detalle en el tutorial anterior. Pero también en ese tutorial te dije que prestes atención que el desarrollo del cálculo de los determinantes había realizado por los elementos de la primera fila, pero que el determinante de una matriz no varía si en lugar de efectuar su desarrollo por la primera fila, se elige otra fila, otra columna. En el primer tutorial de determinantes, calculamos determinantes de matrices de 4×4, de 5×5, utilizando este procedimiento. Y vimos que para calcular un determinante de 4×4 debo calcular 4 determinantes de 3×3, o para calcular un determinante de 5×5 debía calcular 5 determinantes de 4×4, que es lo mismo que calcular 20 determinantes de 3×3. De esta manera, el cálculo de una matriz de n por n, o sea, de orden muy grande, es engorroso. Por eso dijimos, por suerte, existen técnicas que simplifican estos cálculos. Las propiedades que te voy a presentar a continuación nos van a permitir justamente esto, simplificar los cálculos de determinantes. Entonces, ahora me voy a dedicar a enunciar algunas propiedades de los determinantes. La propiedad 1, que dice lo siguiente: el determinante de una matriz coincide con el de su traspuesta. Tengo como ejemplo 1 una matriz A cuyo determinante es igual a 22, pero la matriz que hallamos este determinante tiene como filas A3, 1
y como segunda fila a menos 4, 6. La matriz traspuesta, ¿cuál sería? En este caso lo que hice fue, lo que era la primera fila pasó a ser primera columna, mirá, y lo que era la segunda fila, segunda columna. La traspuesta es de esa matriz, tiene como determinante igual a 22, porque 3 por 6 es 18, 1 por menos 4, menos 4. 18 menos menos 4 es igual a 22, aplicando la regla del cálculo de determinantes de orden 2. Así entonces tengo que el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta. Vamos a la propiedad número 2. Si una matriz B se obtiene intercambiando dos filas o intercambiando dos columnas de A, entonces el determinante de B es igual al opuesto del determinante de A. Vamos a un ejemplo. Ejemplo 2. Tengo la matriz A cuyo determinante es, acabamos de ver anteriormente, 22. Tomé la misma matriz que en el ejemplo 1. Las filas son 3, 1, la primera fila, la segunda fila es menos 4, 6. ¿Qué ocurre si yo intercambio filas o columnas? En este caso opté por la segunda fila, pasó a ser primera fila, y la primera fila, segunda fila. Entonces intercambié filas. Observen cuando calculo el determinante de B. Me queda menos 4 por 1 menos 4, menos 3 por 6 menos 18 es igual a menos 22. Es decir que los determinantes de ambas matrices, ¿cómo son? Opuestos. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Intercambiar, en este caso, dos filas. Si hubiera intercambiado dos columnas, hubiera ocurrido lo mismo. En la propiedad número 3 dice lo siguiente: si dos filas o columnas de A son iguales, entonces el determinante de esa matriz es igual a 0. Esta propiedad es muy interesante por la aplicación que tiene. Entonces tengo como ejemplo 3 esta matriz cuyo determinante es igual a 0. ¿Por qué? Porque en realidad la matriz, ¿qué elementos tiene? Como primera fila tiene 3, 3, como segunda fila 5, 5. Pero las columnas, ¿cómo son? Iguales. En este caso tiene dos columnas iguales. Entonces, el determinante, que queda 3 por 5, 15, 5 por 3, 15, la resta de diagonal principal menos diagonal secundaria, es igual a 0. Luego, la propiedad número 4, que dice si una fila o columna de A consta solo de ceros, entonces el determinante de A es igual a 0. En el ejemplo 4 tengo esta matriz cuyo determinante es igual a 0. ¿Por qué? Porque hay toda una fila de la matriz, tiene por elementos al 0. ¿Sí? Si hubiera ocurrido con una columna con todos los elementos 0, hubiera ocurrido lo mismo. El determinante de esa matriz que tiene una fila o columna 0 es igual a 0. La numeración que realicé de cada una de las propiedades es a los fines de organizar la información. No es que existe la propiedad número 1 de determinante, la número 2. Bueno, en este caso continúo entonces con la propiedad número 5, que dice lo siguiente: si una matriz B se obtiene a partir de A multiplicando una fila o columna de A por un número real C, entonces el determinante de B es igual a C por el determinante de A. Tengo el ejemplo 5, donde la matriz B tiene como determinante, tendría el determinante de la matriz B, primera fila de la matriz serían los elementos 3, 9, segunda fila menos 4, 6. Ahora, atendé bien aquí. ¿Qué he hecho? Saqué como factor al 3. ¿Y este 3? ¿Quién es este 3? ¿De dónde sale? Es el factor común de los elementos de la segunda columna. 3, si yo tengo, fíjense, 9 dividido 3, 9 es múltiplo de 3 y 6 es múltiplo de 3. Es un factor. Si bien es un factor de los elementos de la segunda columna de la matriz cuyo determinante estamos calculando, ese factor multiplica, atendé bien, multiplica a todo el determinante. No te confundas. Ahora, no significa que acá se pueda aplicar la propiedad distributiva de 3 por 3, 3 por 3,
3 por menos 4, 3 por 6, porque este es un determinante, no es una matriz. No estás multiplicando un número real por una matriz, sino que estás multiplicando, no te olvides el concepto, estás multiplicando un número real por un determinante. ¿Cómo se calcula en este caso? Como es de segundo orden, el producto de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Está? Entonces, luego, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? ¿Qué se ha hecho? El segundo 3, que es en rojo, es el factor, ¿sí?, que se extrajo común de los elementos que están en la primera fila. Entonces, la primera fila, cuando extraigo fuera del determinante el factor 3, me queda en 1 y en 1. Pero el 3, ¿a quién multiplica? A todo el determinante. Insisto en esta idea. Determinante no es lo mismo que matriz, ¿sí? No crean que aquí aplico de la multiplicación de este factor por cada uno de los elementos, ¿está? Y luego este 2, ¿de dónde salió este 2? Es el factor común de los elementos de la segunda fila. Entonces ahí me quedaría al sacar factor común 2, el menos 4 se transforma en menos 2 y el 2 se transforma en 1. Entonces, por lo tanto, me quedaría 3 por 3, 9, por 2, 18. Y este determinante resuelvo haciendo el producto de los elementos de la diagonal principal, 1 por 1, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, 1 por menos 2. Entonces me queda 1 más 2, igual a 54. Es muy tentador confundirse con el concepto de multiplicación de un escalar por una matriz. Y acá no estoy aplicando este concepto. Por eso insisto, este 3 es el factor común de los elementos que están en la segunda columna, pero sin embargo multiplica luego el resultado de todo este determinante, porque este determinante es un número, no es una matriz. ¿Está? Así que no confundan ese concepto. Bien, acá tendría la matriz A, teniendo en cuenta que ya hacía referencia el enunciado de la propiedad, que la matriz B se obtiene a partir de C por el determinante de A. En este caso particular, fíjate que si yo calculo el determinante de esta matriz A, 3 por 2, 6, menos, hago 3 por menos 4, menos 12, que con el otro menos me quedan más, me queda 6 más 12, 18. Por 3 me daría también 54, ¿sí? Entonces, atendiendo bien en esta propiedad. Ahora, si calculo el determinante de B sin utilizar la propiedad, también corroboro que es igual a 54. Vamos al ejemplo 6. ¿Qué pasa en el ejemplo 6 cuando tengo que el determinante de A, siendo A, en este caso, una matriz de 3 por 3? ¿Qué observamos? Observamos que en toda la tercera columna tengo por elementos 6, 9 y 3. Podría, de esta manera, multiplicar por 3 todo el determinante, pero esa tercera columna, ¿cómo me quedaría? 2, 3 y 1, porque al sacar como número real 3, me queda entonces 2, 3 y 1. Luego, ¿qué ocurre? Tengo una segunda columna donde todos los elementos son iguales. Podría sacar o extraer otro factor, el factor 4, y esa segunda columna me queda todos los elementos iguales a ¿qué? A 1, y el 4 multiplicando a todo el determinante. Ahora, observen, la primera y la tercera columna, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué vimos? Que si dos columnas o filas son iguales, el determinante es igual a 0. De esta manera, entonces, me quedaría 3 por 4 por 0. El determinante de esta matriz es igual a 0. Vamos a la sexta propiedad, la que enumeré con número 6, que dice si una fila o columna de una matriz A es un múltiplo escalar de otra fila o columna, entonces el determinante de A es igual a 0. Decir que es un múltiplo escalar significa también, en algunos textos vas a encontrar que sean proporcionales, filas o columnas. Vamos al ejemplo 7. Tengo el determinante de la matriz A, donde A es una matriz de tercer orden. ¿Qué observamos en este caso? Observas en detalle. Yo tengo como primera columna 2, 3 y 1. Y como tercera columna 6, 9 y 3.
Ya ahí te das cuenta que 6 es el triplo de 2, 9 es el triplo de 3 y 3 es el triplo de 1. Entonces podríamos decir que la tercera columna es un múltiplo escalar de la primera columna, ¿no es cierto? Porque resulta de multiplicar la primera por 3. Bueno, acá está expresado en el lenguaje simbólico lo que acabo de decir en el lenguaje coloquial. Los elementos de la tercera columna es igual a cada elemento al triplo de cada elemento de la primera columna. La otra propiedad que la numeré con el número 7 es la siguiente. Si se suma un múltiplo escalar de una fila, columna de A otra fila o columna de A, entonces el determinante de A no varía. Esta propiedad se utiliza muchísimo cuando se resuelven matrices de gran orden, ¿sí? Es ni más ni menos que realizar operaciones elementales en una matriz, y que esto vimos también en el tutorial de matriz inversa. ¿Te acordás? Vamos a un ejemplo. Tengo la matriz A y voy a realizar la operación elemental, que en este caso es multiplicar la primera fila por 2, sumar la segunda fila y reemplazar a la segunda fila por esta operación elemental. Entonces me quedaría la nueva matriz, matriz B, donde la primera fila es la misma que A, pero la segunda fila es, a partir de esta operación elemental, sumo a la primera fila multiplicada por 2, o sea, 3 por 2, le sumé el elemento de la segunda fila. Y acá lo mismo, al elemento de la primera fila 1 multipliqué por 2, como establece la operación elemental, y le sumé el elemento de la segunda fila y reemplacé. Y me queda entonces esta matriz B. Esta matriz B es una nueva matriz que resulta de realizar operaciones elementales a la matriz A. ¿Y qué pasa con el determinante de A? Me quedaría el determinante de A, tengo 3 por 6, 18, menos 1 menos menos 4, me queda igual a 22. ¿Y qué ocurre con el determinante de B? También me quedaría determinante de 3 por 8, 24, 1 por 2, 2. 24 menos 2, 22. Observen cómo a la matriz original apliqué operaciones elementales, generé una nueva matriz que tiene el mismo determinante. Esta operación, insisto, que es muy importante al momento de reducir matrices para que el cálculo de los determinantes sea más eficiente. Hasta aquí te presenté 7 propiedades de los determinantes. En la mayoría de los casos ejemplifiqué con determinantes de segundo orden, pero debo destacar que todas estas propiedades se extienden a determinantes de cualquier orden. Conocer las distintas propiedades de los determinantes nos permiten ser más eficientes al momento de calcular determinantes. Saber una propiedad que deriva del cálculo de una matriz triangular también aporta en este sentido. Por eso, a continuación, te voy a explicar cálculo de los determinantes de matrices triangulares. Para ello vamos a revisar conocimientos previos, porque en el episodio 1 de matrices definimos a la matriz triangular, que es una matriz cuadrada que tiene nulos todos los elementos que están a un mismo lado de la diagonal principal. ¿Te acordás? Teníamos entonces estas dos matrices, por ejemplo, donde los ceros están debajo de la diagonal principal. En este caso, hablábamos de matriz triangular superior. Ahora, ¿qué ocurría cuando los ceros están encima de la diagonal principal? En este caso, hablábamos de la matriz triangular inferior. ¿Y qué ocurre con las matrices diagonales? Aquellas donde los ceros estaban arriba de la diagonal principal o abajo. O también podríamos decir que todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son iguales a 0. En este caso cumplen las dos condiciones. Por lo tanto, tendríamos una matriz triangular superior e inferior. Teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a decir, por ejemplo, que el determinante de la matriz A, ¿cómo se calcula? Si es de segundo orden, puedo aplicar la regla práctica. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Y me daría igual a 18 el determinante de la matriz A. Es la matriz que está acá, una matriz triangular inferior, ¿sí? Ahora, tomo la matriz B. ¿Cuál es la matriz B?
es esta matriz que también es triangular inferior. Observa acá, esta matriz, si aplicamos la regla de Sarrus, recordá, se repetían las dos filas debajo de la tercera, entonces me queda la multiplicación de los elementos que están marcados por la flecha celeste, esto vimos en el episodio anterior, menos los que están, el producto de los que están marcados con la flecha roja. Me queda de esta manera, al hacer el producto, igual a 60. O también podrías resolver utilizando la suma de los productos de los elementos de una línea por sus respectivos cofactores. Esa es la otra manera. Entonces te propongo resolver desarrollando por los elementos de la primera línea. ¿Por qué elijo la primera línea? Porque dos de sus elementos son iguales a 0. Entonces, en este caso me quedaría el elemento 5 por menos 1 elevado a la 1 más 1, porque 5 está en la primera fila, primera columna, y luego el determinante de la submatriz que se forma, eliminar la columna y la fila del elemento que estoy tomando. Sería entonces esta la submatriz, ¿sí? De esta manera me quedaría igual a 60. Me queda 5 por menos 1 al cuadrado, que es 1, por 5, 5, y este determinante 3 por 4, 12, 2 por 0, 0 igual a 60. Fíjense cómo el determinante de B, cualquiera sean los procedimientos que utilice, me da el mismo valor. Luego tengo, y vas a tener que confiar en mí, la matriz C, que es la matriz triangular superior C, tiene como determinante igual a 4. Y la matriz D, una matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque los ceros están debajo de la diagonal principal. ¿Cómo podemos resolver? Bueno, acá no puedo aplicar Sarrus, está claro eso, ya lo dije varias veces. Puedo desarrollar por los elementos de esta columna, porque como estos son ceros, entonces me conviene porque me va a quedar un solo término. Entonces, de esta manera me va a quedar menos 2 por menos 1 a la 1 más 1 por la submatriz, el determinante de la submatriz, que resulta de eliminar la columna y la fila del elemento menos 2. Y de esta manera, ¿qué ocurre entonces? Me quedaría menos 2 por menos 1 a la 1 más 1. Y acá, ¿qué voy a aplicar? O Sarrus, y en esa manera me queda como el determinante menos 2. Entonces me queda menos 2 por menos 2 igual a ¿qué? Igual a 4. ¿Sí? El determinante de la matriz identidad, que cumple la particularidad de ser matriz superior e inferior, porque los ceros están sobre la diagonal y debajo, es una matriz diagonal, ¿sí? El determinante es igual a 1. El determinante de la matriz identidad siempre es igual a 1. Y luego de la matriz C es igual a 28. Hay algunas que he hecho el cálculo y otras no, porque ya teóricamente vimos el cálculo de una matriz de tercer orden. Ahora, ¿qué observamos? ¿Qué detalle observamos? Mirá, yo tengo que el determinante de A es igual a 18. 18 es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. 3 por 6, 18. ¿Qué observo con B? Mirá acá. El determinante de B, ¿cuánto me da? 60. ¿Y yo qué pasa cuando multiplico los elementos de la diagonal principal? 5 por 3, 12, por 4, 60. ¿Qué ocurre en esta matriz D? El determinante de esta matriz me da 4. ¿Y qué pasa cuando hago la multiplicación de los elementos de la diagonal principal? Menos 2 por 1, por 1, por menos 2. Por lo tanto, acá hay una propiedad fundamental, que es que cuando calculo el determinante de una matriz triangular, ya sea superior, inferior, cualquiera de las dos, entonces, en ese caso, ¿cómo se calcula el determinante? Multiplicando los elementos de la diagonal principal. Entonces, si A es una matriz cuadrada, triangular superior o inferior, entonces el determinante de la matriz es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Es decir, que el determinante de una matriz triangular es el producto de sus elementos de la diagonal principal. Es estratégico entonces transformar un determinante de una matriz en un determinante de una matriz triangular. ¿Por qué? Porque luego multiplico los elementos
de la diagonal principal y obtengo el valor del determinante. Bueno, ahora manos a la obra. Vamos a calcular determinantes utilizando las propiedades. El ejemplo 9 es el cálculo de un determinante de una matriz de cuarto orden, matriz de 4×4. Entonces, a partir de lo que vimos, indudablemente me conviene transformar el determinante de esta matriz en el cálculo de un determinante de una matriz triangular. ¿Triangular superior o inferior? Elijo cuál me conviene. Si acá tengo como elemento de la primera fila, primera columna 1 y le continúo en la misma columna el 0, me conviene indudablemente desarrollar el elemento a partir de la primera columna, ¿sí? Y en este caso debería ser 0, entonces, ¿qué elementos? Debería ser ceros, el 2 y el 3, transformar en 0, para lo cual recurro a las operaciones elementales. Para hacer 0, el 2, ¿qué hago? La primera fila multiplico por menos 2 y le sumo tercera fila y reemplazo la tercera fila por el resultado de esa operación elemental. Y para hacer 0 al 3, multiplico la primera fila por menos 3 y le sumo la cuarta fila, reemplazando la cuarta fila por el resultado de esta operación elemental. Esto ya venimos haciendo de operaciones elementales cuando resolvimos sistemas de ecuaciones lineales y el cálculo de la matriz inversa. Así que me quedaría entonces la primera fila por menos 2 y sumo la tercera fila. Me queda entonces 1 por menos 2, más 2, 0. 3 por menos 2, menos 6, más 1, menos 5. 5 por menos 2, menos 10, más 9, menos 1. 2 por menos 2, menos 4, más 6, 2. Transformé en 0. Ahora la primera fila por menos 3 más la cuarta fila. Entonces, 1 por menos 3, más 3, 0. 3 por menos 3, menos 9, más 2, menos 7. 5 por menos 3, menos 15, más 4, menos 11. 2 por menos 3, menos 6, más 8, 2. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Que transformar el menos 5 en 0 y el menos 7 en 0. Entonces tomo el menos 1, que está en la segunda fila, como pivot. Para transformar el menos 5 en 0, multiplico la segunda fila, que tengo el menos 1 como pivot, por menos 5 y le sumo la tercera fila. Y reemplazo la tercera fila por el resultado de esa operación elemental. Y para transformar el menos 7 en 0, multiplico al menos 1 por ¿cuánto? Por menos 7 sumo la cuarta fila y reemplazo la cuarta fila por el resultado de esa operación elemental. Así entonces, la primera y la segunda fila queda como está. La fila del pivot, que es menos 1, tendría que multiplicar primero por menos 5. Entonces, el 0 no modifica. Entonces me quedaría menos 5 por menos 1, me queda más 5. Menos 5, 0. 3 por menos 5, menos 15, menos 1, menos 16. 4 por menos 5, menos 20, más 2, menos 18. Menos 18. Luego debo multiplicar la segunda fila por menos 7 y sumar la cuarta fila. Entonces me queda menos 1. ¿Por qué no multiplico el 0? Porque no tiene sentido. Todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Es el elemento absorbente en la multiplicación. Entonces, menos 1 por menos 7 me queda más 7. Menos 7, 0. 3 por menos 7, menos 21. Menos 11, menos 32. 4 por menos 7, menos 28. Más 2, menos 26. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué me quedaría hacer 0? El menos 32. Transformar en 0 el menos 32. Pero acá, ¿qué me conviene? Multiplicar entonces la tercera fila por menos 2. ¿Por qué? Porque menos 16 por menos 2 me queda más 32. Y sumo 32, que sería la cuarta fila. De esta manera, entonces, multiplico por menos 2 la tercera fila, sumo la cuarta fila y reemplazo la cuarta fila por esa operación elemental, quedándome de esta manera. Primera, segunda y tercera fila como están, la cuarta es la transformada, donde multipliqué a menos 16 por menos 2, me queda más 32, 0, menos 18 por menos 2, más 36, menos 26, me queda 10. Bien, ¿qué he logrado? Transformar el determinante
de esta matriz original en el determinante de una matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Y vimos que, en este caso, el determinante de la matriz es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. En este caso sería 1, menos 1, menos 10 y 10. Es igual a 160 este producto. Entonces hay que detenerse, hay que analizar, hay que revisar qué propiedades me convienen aplicar y en función a eso hacer el cálculo. Vamos al ejemplo 10, el determinante de una matriz de quinto orden. La verdad que una matriz bastante grande, y si tenemos que pensar en el desarrollo de los elementos de una línea multiplicados por sus cofactores, sería bastante engorroso el cálculo de este determinante. Entonces pensemos en qué propiedades puedo utilizar. Para ello, miro detenidamente y ¿qué observo? La primera y la tercera fila. ¿Qué características tiene? La primera, todos sus elementos son múltiplos de 2 y en la tercera son múltiplos de 3. Entonces podríamos aplicar esa propiedad que ya vimos, que sería multiplicar el determinante por los factores 2 y 3. Pero no pierdas de vista cómo me quedan las filas primera y tercera. En este caso se modifican porque extraje ese factor 2 y en el caso de la tercera el factor 3. De esta manera ahora miro nuevamente en detalle y ¿qué ocurre? La primera fila y la tercera fila son iguales. Vimos la propiedad que decía que si dos filas o columnas son iguales, el determinante de la matriz es igual a 0. De esta manera, este determinante me quedaría igual a 2 por 3 por 0 y sería igual a 0. Fíjate cómo el hecho de detenerme y observar me permite tomar buenas decisiones al momento de calcular el determinante. Hay que detenerse a mirar las regularidades o las características de los elementos de una matriz antes de ponerme a calcular mecánicamente el determinante de esa matriz, porque las propiedades ayudan mucho y hacen más operativo el proceso, ¿sí? Hay que tomarse el tiempo y también es cuestión de práctica. Y para terminar, una propiedad de los determinantes que es muy importante al momento de utilizar los determinantes en situaciones prácticas, como por ejemplo el cálculo de la inversa de una matriz o la resolución de sistemas de ecuaciones. Esta propiedad, que la numeré con 8, dice que el determinante del producto de dos matrices es el producto de sus determinantes. En forma simbólica estoy diciendo el determinante, por eso está entre dos barras, el determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes. Observa bien qué ocurre acá. En el primer miembro estoy multiplicando dos matrices y luego hallo el determinante, mientras que en el segundo miembro estoy multiplicando dos determinantes, o sea que estoy multiplicando dos números. ¿Sí? Los escalares son números. Ojo con ese detalle. Entonces, vamos a un ejemplo. La matriz A de 2 por 2 y la matriz B de 2 por 2. Entonces estoy planteando lo siguiente. El determinante del producto de esas dos matrices, ¿cómo voy a escribir? De esta manera. El determinante del producto de esas dos matrices. Estoy diciendo que es igual a el producto de los determinantes. Observa bien el detalle. Acá debo multiplicar matrices y hallar el valor del determinante y acá estoy multiplicando determinantes que son números. Los determinantes son números. Entonces, el resultado de esta multiplicación, no voy a detenerme, es otra matriz cuyo determinante debo calcular. Mientras que, en este caso, hallo el determinante de esta matriz, que me da menos 2, hallo el determinante de esta matriz, que me da 5, ¿sí? Aplicando esa regla práctica, y me queda la igualdad. Menos 10 es igual a menos 10. Acá estoy probando con un ejemplo cómo se cumple esta propiedad que dice que el determinante del producto de dos matrices es el producto de sus determinantes. Y acá viene una advertencia.
Esto que se cumple como el determinante del producto no se cumple siempre en el determinante de la suma. Es decir, el determinante de la suma no siempre es igual a la suma de los determinantes. Esto es, para la mayoría de los pares de matrices. Por lo tanto, no es válida una igualdad en este caso, sino una desigualdad. Hay que tener en cuenta esto, porque muchas veces es tentador pensar que como se cumple esta igualdad en el determinante de un producto, también se cumple en el determinante de la suma, y no es así. Esta propiedad que acabo de demostrar con un ejemplo trae unas consecuencias que se puede probar, que es la siguiente. Tengo la matriz A, tengo la matriz B, que es igual a la inversa de A, ¿sí? Si es la inversa de A, A por su inversa debe ser igual a la matriz identidad. Entonces, a partir de lo que acabamos de ver respecto a esta propiedad 8, podemos decir que el determinante del producto de estas dos matrices es igual al producto de los determinantes. Y a su vez, teniendo en cuenta que el producto de una matriz por su inversa es igual a la matriz identidad, entonces esto sería igual al determinante de la matriz identidad. Y el determinante de la matriz identidad, que te dije anteriormente, que siempre es igual a ¿qué? A 1. ¿Qué implica esto? Implica que el determinante de A es distinto de 0, porque si no jamás sería igual a ¿qué? A 1 este producto. Esta es una consecuencia muy importante. ¿Por qué? Porque me permite decir que si A es una matriz invertible, entonces su determinante debe ser distinto de 0. El recíproco también es verdadero. O sea, si el determinante de una matriz es distinto de 0, entonces A es invertible. Esto te queda el desafío para probar. Pero de todas maneras, es algo que no te debes olvidar jamás. Una matriz se admite inversa, su determinante debe ser distinto de 0. Si no es distinto de 0, significa que no es invertible. Bien, para cerrar, una frase de Leibniz, nuevamente, nuestro creador de los determinantes. Lo presente, producto de lo pasado, engendra a su vez lo futuro. Nunca te olvides de eso.